Consideremos que queremos diseñar un sistema de comunicaciones digitales de cero, completamente de cero. No sabemos cuál es la forma óptima, no sabemos cómo se implementa. Eh, lo que sabemos es que tenemos esta formulación del problema. Sabemos que tenemos una de m posibles señales transmitidas. Sabemos que ha sido compensada por retardo y amplitud, así que tenemos un modelo exacto en el receptor de las posibles señales que subyacen a la señal recibida, y sabemos que está corrompida por ruido blanco. Eso es lo que sabemos, nada más. Y recibimos el desafío de diseñar un sistema de comunicaciones digitales que detecte en forma óptima, con mínima probabilidad de error, esa, esa, esa transmisión, ese mensaje. Y para ello quiero que construyamos 7 preguntas esenciales que debemos responder para generar ese receptor óptimo. Me voy a permitir plantear la primera, y la primera tiene que ver con la incertidumbre del ruido. Porque si me dicen, mira, en realidad está todo bien, si sabemos cuáles son las m posibles señales que subyacen, quiero primero entender un poco más de qué se trata esto. Como ingeniero, ¿no es cierto? Digo, déjame entender todos los elementos del problema. Entonces, necesitamos modelar ruido. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo modelar ruido térmico? Ahora, tenemos la suerte de que ya pasamos por un curso de comunicaciones donde hubo un par de módulos expresamente dedicados a entender primero ruido térmico y luego a modelarlo como un proceso gaussiano. En un módulo posterior incluso aprendimos a entender ruido térmico de pasabanda. Entonces, vamos a asumir de que esta pregunta está debidamente respondida, pero por supuesto que es una pregunta esencial. Si no sabemos cómo modelar y no sabemos entender ruido térmico, es muy difícil de que podamos producir un receptor óptimo. Conocido eso, la pregunta que sigue es: ¿cuál es el procesador óptimo? Procesador óptimo para la señal recibida en el sentido de minimizar la probabilidad de error. Y aquí es importante, cuando uno habla de optimalidad, decir optimalidad en qué sentido. ¿Sí? Nosotros queremos buscar la mínima probabilidad de error. ¿Por qué? Porque queremos comunicar un mensaje y desde luego queremos que ese mensaje llegue lo más fiel posible al receptor eh, que se pueda, ¿no es cierto? Esta pregunta no es simple, la vamos a responder, pero va a comenzar con un supuesto de que estas m señales están dadas. Entonces tal vez vamos a encontrar
un procesador óptimo dadas ciertas señales, pero van a ocurrir dos cosas. Uno, no necesariamente vamos a tener el juego de señales que minimiza la probabilidad de error en forma global. Tal vez tenemos la probabilidad de error mínima posible con un juego de señales, pero todavía está la posibilidad de optimizar ese juego de señales para mejorar aún más el desempeño de probabilidad de error. Y por otro lado, no vamos a saber tampoco cuál es el desempeño dado ese juego de señales. Vamos a saber que es el óptimo. No necesariamente vamos a saber cuál es la probabilidad de error propiamente tal. Uno puede optimizar algo y no necesariamente obtener el valor de la función objetivo, solamente saber que una cierta solución es óptima. Hay que evaluar la función objetivo todavía. Entonces, eso genera la tercera pregunta, ¿cierto? Estamos haciendo una suerte de proceso de ingeniería, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo vamos resolviendo un problema después del otro para llegar a tener un buen sistema de comunicaciones digitales? Entonces, la tercera pregunta es, ¿cuál es el desempeño del procesador óptimo? Y aquí también vamos a dedicar alguna cantidad de tiempo en mirar este problema desde distintos puntos de vista. Ahora supongamos que tenemos nuestro procesador óptimo, sabemos que minimiza la probabilidad de error y además sabemos que exactamente cuánto es esa probabilidad de error. Puede ser de que el resultado sea altamente complejo, puede ser que no sea implementable, puede ser de que la forma de implementarlo eh, es impráctica y que haya que recurrir a formas alternativas, a aproximaciones. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en una cuarta pregunta que dice cuán complejo es el receptor óptimo. Y una pregunta adicional puede ser simplificado. Y si puede ser simplificado, ¿cómo? Y si sabemos cómo hacerlo, la pregunta que sigue es la versión simplificada. ¿Sacrifica optimalidad? Y en caso que lo haga, ¿cuánta? Porque claro, no basta con encontrar la solución ideal, lo que nos interesa es poder implementarlo. ¿Sí? Respondida a esa pregunta, viene la pregunta número 5. ¿Puede lograrse
que características tenemos que analizarlo. Y vamos a encontrar también las reglas que establecen. Mira, estas son buenas señales, estas son señales no tan buenas en términos de probabilidad de error, pero podrían tener otras características de buena probabilidad de error, pero mala eficiencia espectral. Entonces aquí nos preguntamos cosas como A. Características espectrales. B. C. Eficiencia energética. Y esto siempre lo hemos representado mediante este compromiso tripartito entre eficiencia espectral, complejidad de implementación y eficiencia energética. Y vamos a ver de que en comunicaciones en general, cuando se gana en una de estas dimensiones, se sacrifica algo en las otras. Ocasionalmente uno puede ganar en todas ellas, y eso es parte, digamos, del progreso tecnológico, de ir entendiendo cómo se puede estar en un punto de operación más atractivo en este compromiso tripartito. Y como séptima pregunta, vamos a volver atrás, vamos a revisar este supuesto que hemos hecho sobre nuestro problema de comunicaciones y en particular sobre el medio de propagación. Vamos a mantener en general el supuesto de linealidad, pero lo que puede dejar de ocurrir es que se cumpla este supuesto de que la señal recibida es exclusivamente una copia retardada y atenuada de lo que fue transmitido en un canal, por ejemplo, de múltiples trayectorias, donde una señal se propaga a través del aire y rebota en distintos objetos, genera que lleguen varios ecos, varias réplicas de esa misma señal al receptor, y entonces este modelo, este supuesto que tenemos en pantalla, deja de ser válido. Y eso, por supuesto, nos obliga a volver atrás y revisar cada una de las 7 preguntas y volver a responderlas. Entonces la pregunta número 7, ¿cómo cambia todo lo anterior según las
características del canal. Y aquí el, el tema tal vez más importante que nos interesa estudiar es canales con propagación de multitrayectoria. Estas 7 preguntas las vamos a estar abordando en un orden eh, relativamente secuencial. Algunas de ellas las vamos a ir revisitando o vamos a estar trabajando 2 de ellas a la vez desde distintos ángulos, pero en general al final del curso vamos a llegar a un punto en donde vamos a poder dar respuesta a cada una de estas 7 preguntas, entender realmente la pregunta, entender las implicancias, entender todo aquello que debe ser analizado y todo aquello que debe ser abordado para responder cada una de estas preguntas, y con eso vamos a tener un entendimiento ya muy sofisticado, muy avanzado, muy acabado de lo que son las comunicaciones digitales.